otro lado, la comunidad trinchera, me imagino, y ya volvemos en este caso al aire de Doblan las Campanas para ya meternos con algo que hablábamos en el día de ayer del Finabenese, que era estos minutos que le quedaban al gobierno nacional de este avance judicial en términos de la distribución de la comida a los 66 comedores en esta denuncia, donde al final nos enteramos a últimas horas del día de ayer que, bueno, el gobierno respondió a la justicia diciendo, bueno, vamos a hacerle caso a la justicia y vamos a distribuir los alimentos. Pero para profundizar en el tema y conversar, estamos ahora con Lucía de la Vega, en comunicación, abogada del CELS y coordinadora de la Agenda Transversal Feminista y co-coordinadora de la Clínica Jurídica, para conversar en términos de esta no entrega por medio del Ministerio de Capital Humano. Buen día, Lucía, te saluda Matías y Delfina de este lado. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. ¿Cómo andás? En primer lugar, consultarte, Lucía, ¿cómo se llega a este momento en el que el Ministerio de Capital Humano dice, bueno, vamos a repartir estos alimentos a estos comedores particulares, ¿no? que forman parte de esta causa? ¿Cómo fue este camino por parte del CELS? Mira, esto es un camino que es compartido junto con la UTEP. Presentamos el amparo hacia fines de febrero, denunciando que no estaban dando alimentos a los comedores. Ese amparo tuvo una medida cautelar también. La medida cautelar finalmente sale en julio, previo a la feria judicial. Se ordena que se implemente. Ahí el Estado empezó a decir, no, nosotros estamos cumpliendo. Al final el juez no nos condenó, cuando en realidad sí les había dicho, bueno, si ustedes tienen estos planes y programas alimentarios que refieren que siguen vigentes, implementenlo. Eso fue también la cautelar. Estamos hablando de una cuestión que es sumamente urgente, como la cuestión alimentaria. Ahí nos empezaron a decir que no cumplíamos con los requisitos que los comedores que se habían presentado, que eran los comedores del UTEP, pero también los de La Poderosa, también los del FOL, y también pretendiendo, digo, y todo nosotros teníamos esa información, pero también de todo otro comedor o espacio comunitario que hasta el año pasado venía percibiendo, siendo parte, bueno, también por ejemplo los comedores de la Fundación Isla Maciel. Nosotros, porque era, bueno, quienes nos acercaron la información, pero también es para todo otro comedor o espacio comunitario que venía percibiendo y este año fue excluido, ¿no? Digo, esto es una acción colectiva. En este ahí sentido, nos empezaron a decir que perdón, te contaba eso, que nos empezaron a decir que a los comedores que faltaban requisitos para poder proceder a ser incorporados en los programas, y fuimos mostrando que no. Fuimos desarmando todas las mentiras que el Ministerio de Capital Humano fue presentando, ¿no? Te quería consultar en particular, Lucía, sobre esta situación, ¿no? Este revés, si se quiere, que tiene el gobierno con la justicia diciéndole tienen que entregar los alimentos, si tiene un impacto solo en estos 66 comedores o hay alguna forma de que se expanda esa medida a toda la totalidad de alimentos para entregar. Mira, nosotros queremos que esta causa se colectivice, que organizaciones que se presenten en la causa, en algún momento se presentaron, como te decía, también la Fundación Isla Maciel, efectivamente se le entregó, se los incorporó en el convenio de Alimentar Comunidad, donde estaban desde el año pasado, desde hace 2 años. Y también, bueno, presentamos los comedores de La Poderosa y del FOL, pero también digo, cualquier otra organización que quisiera presentarse debería exigirlo, ¿sí? Es una causa colectiva y lo que hemos ido demostrando es que el Estado no implementó los planes y programas alimentarios que refiere que se encontraban vigentes, no entregó alimentos, guardándolos como ha quedado en evidencia y se ha denunciado y ha tomado estado público en depósitos, incluso llegando a encontrarse en mal estado en momentos de entrega, que solo hizo convenios con poquitas organizaciones y que ahora recién empieza a incorporar lo que de una forma sumamente arbitraria había interrumpido, y en ese sentido el juez le dice, bueno, estos 66 comedores de la UTEP tenés que incorporarlos, y vos tenés que continuar ejecutando la política alimentaria.
Ahí lo que estamos viendo es eso, que se les fueron desarmando todas las mentiras y que tienen que cumplir y tienen que garantizar el derecho a la alimentación, bueno, que sabemos que en este momento, en este contexto, es algo que apremia, que también sabemos que las organizaciones sociales no solo se han visto sin esta provisión de alimentos, sino que también se han visto con un incremento en la demanda en función de las mismas condiciones económicas en las que nos encontramos. Entonces ahí el rol del Estado es clave. Lucía, Y bueno, y si no cumple, vamos a exigirlo también en términos de aplicación de sanciones a la ministra. Lucía, ahí hablabas de las mentiras que se le han ido cayendo al gobierno nacional. ¿Cuáles son los argumentos que sigue presentando ante la justicia a la hora de no entregar alimentos? En esta instancia y en otras que ha habido, ¿cuáles son? Porque decís temas burocráticos, pero es como que siempre encuentra este gobierno un formato narrativo de decir no entregaron los alimentos por esto, por aquello. Ellos interrumpieron de forma discrecional toda la entrega en diciembre, ¿no? Ahí hacen un convenio con Faciera, con Cáritas, y plantean una distribución de alimentos que inclusive no estaba, y con CONIM, perdón, y plantean una distribución de alimentos que esas organizaciones no están en condiciones de hacer a nivel federal. Y interrumpen los programas donde estaban incorporadas otras organizaciones, los comedores, por ejemplo, de La Poderosa, por ejemplo, de la UTEP. Lo primero que plantean, la primera mentira que plantean es que los planes y programas continuaban vigentes. Nosotros decíamos, bueno, sí continúan vigentes, pero lo que hay es una subejecución presupuestaria enorme, del orden del 12,9% del presupuesto que estaba asignado para estos planes y programas. Eso es lo primero, ¿no? Y después empiezan a decir, bueno, no, es que en realidad las organizaciones no están cumpliendo con los procesos de rendición de cuentas. Las organizaciones seguían sosteniendo el mismo procedimiento y es en cabeza del Estado también quien tiene que gestionar en tiempo oportuno las respuestas, las observaciones que eventualmente correspondieran. Eso no se había hecho, de hecho se interrumpió comunicación con las organizaciones. Claro. Así que, y después, bueno, empezaron a plantear la necesidad de visitas, ¿no? De verificación por parte del personal de capital humano, porque referían que los comedores no existían. Tengo que decirte que muchos comedores cerraron por falta de alimentos, eso es efectivamente así. Pero después otros están sosteniendo con inclusive donaciones, bueno, con los malabares que hacen las organizaciones sociales. Hemos recibido, por ejemplo, en el caso de los comedores de la Fundación Isla Maciel, 3 inspecciones y no les entregaban la tarjeta donde estaban los fondos para poder comprar alimentos frescos. La verificación se ha hecho, está también el registro nacional que deberían sostener y donde se debe actualizar la información para que los espacios comunitarios y comedores puedan recibir, que por parte, como te insisto, que por parte del ministerio había sido totalmente abandonado, nada de eso se estaba gestionando. Y ahora empezaron a incorporar, por orden judicial, y a querer a empezar no a querer cumplir, pero a tener que cumplir con esto. Te consulto, Lucía, por algo que mencionaste recién, que tiene que ver con una posible denuncia directamente a Sandra Petovelo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, algo que viene rondando. ¿Ya hay algún tipo de denuncia penal presentada por esta situación por parte del por la CELS? UTEP. La UTEP presentó una denuncia penal. Y nosotros también hemos planteado que en caso de incumplimientos, lo que se tiene que hacer es mandar una copia de las actuaciones del expediente a la justicia penal para investigar el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otra de las cuestiones que se pueden hacer también es aplicar a las 30, que es una multa económica en cabeza de ella, que ella tuviera que pagar. Y ahí estamos presionando para que efectivamente se implemente, bueno, como te decía, la medida cautelar, pero también la decisión, la sentencia de fondo que salió hace 15 días atrás, ordenando al Estado que garantice el derecho a la alimentación en sentido amplio y teniendo en cuenta que inclusive le exige al Estado que presente ante la justicia un informe mensual sobre cómo viene implementando estos planes y programas que refieren que continúan vigentes. Eso claro. El Estado lo apeló, bueno, ahora se están dando se está terminando el plazo para que se resuelva la apelación, pero bueno, también tenemos una sentencia de fondo.
Claro, entonces eso es otra de las vías, digamos, que está yendo esta discusión, más allá de esta incorporación de comedores a la lista de reparto. Bien. Sí, la incorporación de los comedores se da en el marco de la medida cautelar. Uh-huh. Bien. Y lo otro, ¿hasta cuándo tiene plazo el gobierno para responderlo? Está en estos días está presentó la apelación y tiene que resolver la Cámara. Uh-huh. ¿Cómo están viendo desde el CELS la actuación de la justicia en general? Digo, en términos de... porque hay buenas y malas noticias, digo, dentro, por ejemplo, de esta 66, que, digamos, se puede entender como, bueno, es una buena noticia que el gobierno se ve obligado a incorporar 66, a la vez, en realidad, en el inicio eran 77, ¿no? Hay 11 comedores que quedaron por fuera. Bueno, ¿cómo vienen viendo la actuación de la justicia en este sentido, en estas causas en particular referidas a la entrega de alimentos? Sí, bueno, también esto, decirte que hay otros comedores que todavía no se ordenó, que son los del FOL, también los de La Poderosa. Yo creo que, bueno, ha sido sumamente importante las medidas que fueron tomadas por el juez Casanello en su momento con relación a los galpones, donde se evidenció que el ministerio guardaba, tenía la comida sin entregar, ¿no? Eso ha sido sumamente importante. Y luego entiendo que, digo, cuando ha quedado de manifiesto, probado, ultra probado, que no están cumpliendo, la justicia se vio obligada también a actuar para garantizar una tutela judicial efectiva. Y es por eso que quizá destiempo, porque la medida cautelar sale en julio, cuando lo presentamos en febrero, y la sentencia de fondo sale hace 15 días atrás, pero bueno, están actuando. Bien. Lucía, te agradecemos por el tiempo, por la explicación, estaremos atentos. No, yo les agradezco a ustedes también. Para ver cómo continúa esto, obviamente este camino que bueno, es judicial en este caso, pero que también va corriendo por varias vías, así que te agradecemos. Les mando un abrazo. Un saludo grande. Lucía de la Vega, abogada del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y coordinadora de la Agenda Transversal Feminista y cocoordinadora de la Clínica Jurídica. Esto es una de las vías, ¿no?, que se encontró para apurar, para presionar al gobierno nacional, en este caso al Ministerio de Capital Humano, para que entregue los alimentos. Obviamente ha habido movilizaciones. La movilización de este 5 de diciembre, de este jueves, tiene que ver también, entre varios reclamos, con la entrega de alimentos. Por eso se estarán participando las organizaciones populares, la UTEP y demás, sumándose al reclamo de los trabajadores del Estado, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores también, porque, bueno, si bien la vía judicial al final viene siendo la más efectiva últimamente, tiene sus tiempos también. Tiene otros tiempos distintos a los del hambre popular, ¿no? Claro, y es lo que estamos hablando de, en este caso eran 66, que en realidad eran en un inicio 77 comedores, donde muchas familias comen día a día, almuerzan, y en ese sentido estamos hablando de un tiempo de la justicia, que en ese interín también hay gente que no está comiendo, y sabemos los números de nutrición que estamos manejando en Argentina este tiempo. Y que tampoco puede quedar atado a la capacidad que tenga una organización o un comedor, porque digo, no todos los comedores forman parte, por ejemplo, de organizaciones. Hay comedores que estaban inscriptos en el Registro Nacional de Comedores, el RENACOM, o que están registrados en el RENAVAP también, cuando hablábamos de la política de integración sociourbana, y que no necesariamente forman parte de una organización con la capacidad de presentar amparos o denuncias penales y judiciales, ¿no? Entonces tiene que haber una política del Estado de entregar esos alimentos, que ya los tiene una lista de dónde están los comedores, en un contexto donde ellos niegan que ciertos comedores existan, y por el contrario es cada vez más la cantidad de gente que se acerca a comedores, merenderos, centros populares, para poder acceder a un plato de comida que cada vez hace más difícil de poder tener. Y también lo que decía Lucía es alarmante en este tiempo, porque el interín de este año, donde no se ha girado el alimento a los comedores, comedores que han desaparecido. Así es. Y en ese comedor que desaparece en un barrio son familias que no tienen un lugar donde comer. Totalmente. Es cada vez peor la situación, y el gobierno cada vez ratifica esta política de deshumanización y de crueldad. Nos vamos a ir a escuchar un poco de Farco. A un Farco.